Escucha, joven soñador, la historia de un caballero maldito es sumergirse en las profundidades del alma, donde el honor choca con la desesperación. Permíteme, un viejo mago con muchas eras a sus espaldas, desvelar los velos del tiempo y narrar la saga de Keilen, el portador de las sombras, en su totalidad, con cada detalle y matiz que el destino tejió en su viaje. Érase una vez, en eras olvidadas por los bardos y las viejas canciones, existió un reino antaño próspero llamado Eldoria, ahora ahogado en una penumbra perpetua. Las estrellas apenas se atrevían a brillar sobre sus tierras, engullidas por una niebla sombría que parecía absorber toda la vitalidad del propio suelo y la esperanza de sus habitantes. El viento susurraba lamentos de almas perdidas por los valles y colinas, llevando el eco de antiguas tragedias y la promesa de un futuro incierto. Fue en este escenario desolador, donde la desesperanza se arraiga en las profundidades de cada corazón, que la leyenda de Keilen comenzó a desplegarse, un cuento tejido con hilos de dolor, culpa y una tenue pero persistente chispa de redención. Keilen, un guerrero de antaño, un espectro de su antigua gloria, se erguía como una torre de desesperación, su silueta imponente y cansada, una figura solitaria contra el horizonte opresivo. Cada noche sin falta, cuando la luna se ocultaba por completo y las sombras se profundizaban hasta el punto de volverse casi tangibles, demonios espectrales emergían del éter, sus formas retorcidas y voces sibilantes, atormentando a Keilen con visiones y susurros. El aire se volvía pesado con un hedor a azufre y muerte, y el caballero sentía los ojos llameantes de las criaturas perforar su alma, susurrando promesas de locura y perdición, intentando arrastrarlo a las profundidades de la locura. Los ecos de sus gritos rasgaban el silencio de la noche, y con cada aparición el frío parecía permear sus huesos, incluso bajo su pesada armadura. Empuñaba una espada colosal, la hoja eterna, forjada en un metal oscuro y pulido que parecía absorber la propia luz del ambiente. Tan vasta era que parecía ser la manifestación física de su propia carga, un peso no solo de acero, sino de culpa y arrepentimiento que él llevaba en cada fibra de su ser. Cada golpe que asestaba era un lamento silencioso, el sonido metálico reverberando en la noche como una nota disonante de dolor. Cada defensa, una súplica desesperada para que la noche terminara y se llevara consigo los horrores que lo perseguían. Su armadura, aunque antaño un espectáculo de brillantez y gloria, ahora era un armazón opaco, marcada por incontables batallas contra los horrores nocturnos. La esencia profana que lo perseguía corroía el metal, dejando cicatrices visibles que contaban la historia de su lucha interminable y de su alma herida. La maldición de Keilen no era meramente un infortunio o un capricho del destino. Era una sentencia implacable, un eco de un pasado olvidado que se negaba a morir. Las visiones espectrales que lo acechaban noche tras noche no eran solo demonios genéricos, eran las manifestaciones distorsionadas de sus propios errores, los rostros sufrientes de aquellos a quienes había fallado en proteger. O peor aún,
a quienes había herido con su espada y sus decisiones imprudentes. Había intentado huir, cruzando desiertos abrasadores, donde el viento azotaba arena en su rostro, escalando montañas traicioneras cuyos picos tocaban las nubes, y navegando por mares tormentosos, donde las olas amenazaban con engullir su pequeña embarcación. Pero la maldición se aferraba a él como una segunda piel, imposible de arrancar, una mancha indeleble en su alma. Cada viaje lo llevaba de vuelta al mismo punto. La incesante persecución de los espectros, la repetición de sus tormentos. Fue entonces cuando una chispa de esperanza, o quizás de desesperación calculada, se encendió en su corazón. Buscaría la fuente de su propia ruina, el origen de su incesante agonía. La búsqueda de esta verdad olvidada se convirtió en su penitencia, su único propósito, la única oportunidad de encontrar un fin a su tormento que se había extendido por años y años. Guiado por fragmentos de sueños perturbadores que se infiltraban en su sueño inquieto, susurros que parecían provenir de un abismo interior y vislumbres de paisajes que no reconocían pero que lo llamaban. Kaylen partió de su fortaleza decrépita, un castillo en ruinas que reflejaba la desolación de su propia alma. El crujido de sus pesadas botas de metal sobre la piedra rota era el único sonido que rompía el silencio de la mañana, y el viento frío parecía susurrar su nombre. El mundo exterior era un lugar hostil, lleno de aldeas murmurantes que le temían, donde las miradas de desconfianza y los susurros de pavor lo seguían a donde quiera que fuera. Bosques densos y antiguos, donde los árboles parecían susurrar secretos ancestrales en lenguas olvidadas, se extendían por kilómetros. Montañas imponentes y amenazantes arañaban el cielo gris, sus picos afilados como colmillos de alguna bestia primordial. El frío cortante y el viento aullante eran compañeros constantes en su viaje solitario. En su viaje, Kaylen encontró a Alaric, un monje recluso que vivía en una humilde ermita en la cima de una montaña aislada, un refugio de paz en medio del caos y la oscuridad que asolaban el mundo. Alaric, con sus ojos sabios y profundos como antiguos pozos, poseía un conocimiento arcano sobre maldiciones, los velos que separaban los mundos y el éter que unía todas las cosas. Reconoció el aura oscura y palpable que envolvía a Kaelen, la marca inconfundible de la perdición, pero también vislumbró una chispa de nobleza bajo la máscara de desesperación del caballero, una luz tenue pero persistente que resistía la oscuridad. El monje, inicialmente cauteloso y observador, con una mirada que parecía escrutar el alma, finalmente se convirtió en un guía renuente, viendo en la búsqueda de Kaelen una oportunidad para purificar una antigua mancha que afligía esas tierras, y quizás incluso para redimir un alma perdida que se había desviado de su camino. Su experiencia en rituales olvidados, escrituras ancestrales y la historia oculta del reino sería vital para desentrañar los primeros enigmas que llevarían a Kaelen a la verdad, a un pasado que él se esforzaba por olvidar con todas sus fuerzas.
Los primeros pasos lo llevaron a una antigua biblioteca subterránea, olvidada bajo las ruinas de una ciudad que había sucumbido hace mucho tiempo al paso del tiempo, y a una misteriosa plaga de la cual solo quedaban oscuras leyendas. El aire allí era denso y polvoriento, impregnado con el olor a moho, papel viejo y una esencia de conocimiento olvidado. Laberintos de estantes oscuros se extendían por kilómetros, repletos de tomos polvorientos y pergaminos frágiles, algunos desintegrándose al menor toque. En medio de este tesoro de conocimiento olvidado, Caelen y Alaric encontraron referencias dispersas a un artefacto mítico, el espejo de la penumbra. El nombre resonó en la mente de Caelen, cargado de un presentimiento. Se decía que el espejo tenía el poder de reflejar no solo la imagen física de quien lo miraba, sino también los recuerdos más profundos y los secretos más oscuros del alma. Era un objeto de gran poder, imbuido de una magia antigua y peligrosa, pero también de un gran peligro, pues revelaba verdades que podían destrozar la mente, llevando al observador a la locura irreversible. La búsqueda del espejo se convirtió en la primera gran prueba de Caelen, una prueba no de su fuerza física, sino de su resistencia mental y de su coraje para enfrentar lo que yacía en su interior. Con cada paso que daba hacia la verdad, los demonios nocturnos se volvían más agresivos, más tangibles, sus voces más fuertes y claras, como si la revelación que buscaba los enfureciera profundamente, temiendo la pérdida de su poder sobre él. El sonido de sus pasos resonaba en las criptas silenciosas y en las galerías oscuras de la biblioteca. El susurro de páginas antiguas era la única melodía, además del agudo chirrido de su armadura y el gemido constante de los espectros que lo acechaban. Caelen y Alaric siguieron el rastro del espejo de la penumbra, lo que los llevó a una región desolada conocida como los Campos Llorones, un pantano sombrío y vasto donde las almas perdidas vagaban, sus formas etéreas danzando en la densa niebla. El viaje fue arduo, lleno de criaturas corruptas que acechaban en las sombras y peligros ocultos que podían surgir en cualquier momento del lodo movedizo. El olor a descomposición y moho impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a musgo y la humedad opresiva. En medio de la densa niebla y el lodo movedizo que parecía tragarse los pies, fueron emboscados por un grupo de cultistas de las sombras, figuras encapuchadas con ojos salvajes y sedientos de poder, que buscaban el espejo para sus propios propósitos nefastos y rituales profanos. Caelen, con la hoja eterna en mano, libró una feroz batalla, el brillo oscuro de la hoja rasgando la oscuridad del pantano. El fragor de su espada contra los ritos susurrantes de los cultistas era la única sinfonía en el pantano. El sonido de gritos de dolor y la respiración pesada de Caelen y Alaric se mezclaban con el ambiente húmedo y opresivo. Los demonios, atraídos por el caos de la batalla, surgieron en mayor número que nunca, sus formas fantasmales materializándose en los límites de la visión de Caelen, intentando corroer su mente mientras luchaba, susurrándole desesperación al oído, prometiéndole el fin de su cordura.
El suelo blando dificultaba sus movimientos y el olor putrefacto del pantano se mezclaba con el sudor, la sangre y el hierro. Caelen, con una ferocidad renovada por la desesperación, golpeaba con la hoja eterna, cada golpe cargado con la ira de un alma atormentada. Se movía con una danza sombría de hoja y escudo, desviando los hechizos susurrantes y las dagas envenenadas de los cultistas. El brillo de la hoja eterna, antes un reflejo de su maldición, ahora parecía cortar la propia oscuridad que emanaban los cultistas. Alaric, por su parte, conjuraba pequeñas barreras místicas y lanzaba orbes de luz sagrada que desorientaban a los enemigos, creando aperturas para el caballero. Tras la amarga victoria, un silencio pesado cayó sobre los campos llorones, roto solo por el goteo del agua y el crujido de las hojas. Caelen y Alaric encontraron el espejo de la penumbra en un altar decrépito, cubierto de musgo y adornado con símbolos olvidados en el corazón del pantano. El objeto era una pieza de obsidiana pulida, tan oscura que parecía absorber la luz ambiente, pulsando con una energía sombría y antigua, casi viva. Caelen dudó. La verdad que buscaba podría ser su ruina, el fin de su cordura. El miedo a enfrentarse a su pasado, los recuerdos que había suprimido durante tanto tiempo, lo paralizó por un instante. Un miedo más visceral que cualquier batalla enfrentada. Un escalofrío recorrió su espalda y el sudor frío le perló la frente. Sin embargo, la determinación de liberarse de la maldición, de encontrar paz para su alma atormentada, superó el terror y la vacilación. Con un suspiro pesado que pareció resonar en todo el pantano, contempló su propio reflejo en el espejo. Y allí, en la oscuridad pulida que revelaba más de lo que ocultaba, los recuerdos afloraron como un torrente incontrolable, un río de imágenes y sonidos que había intentado represar durante años. Vio a un joven Caelen, ambicioso e imprudente, hambriento de gloria y reconocimiento, liderando un ataque desastroso a una aldea pacífica, confundiéndola con un bastión enemigo en medio del humo y el caos de la batalla, impulsado por una sed de victoria. Vio cómo la destrucción se extendía como una plaga, el fuego consumiendo hogares, convirtiéndolos en cenizas aún cálidas. Los gritos inocentes de hombres, mujeres y niños resonaban en sus oídos como una sinfonía infernal. Sintió el olor a carne quemada y el hierro de la sangre inundó sus sentidos, reviviendo cada segundo de su crueldad. La sangre inocente en sus propias manos, las manos que ahora empuñaban la hoja eterna, parecía arder. Vio cómo la semilla de la maldición fue plantada ese fatídico día, no por un demonio exterior, sino por la abrumadora culpa que había sofocado durante tantos años, enterrada bajo capas de negación y orgullo. El remordimiento era un monstruo que él mismo había creado. Cualquier hoja, más corrosivo que cualquier veneno. Caelen se desplomó de rodillas, el sonido del metal contra el barro húmedo. Las imágenes del pasado se repetían en su mente como una pesadilla vívida e incesante. Vio los rostros contorsionados de las víctimas, oyó sus últimos alientos de dolor, sintió la desesperación de sus familias.
Los demonios que lo acechaban, se dio cuenta con cruel claridad, no eran sino los ecos aterradores de sus propias víctimas, los espectros de la culpa y el remordimiento materializados en su mente atormentada, manifestaciones de su propia conciencia. El luto y la desesperación se apoderaron de él, y por un momento la oscuridad amenazó con consumirlo por completo, arrastrándolo a un abismo de locura del que no habría retorno. La hoja eterna, antes una extensión de su cuerpo y un símbolo de su fuerza, parecía pesar 1 tonelada en sus manos, temblorosas, casi imposible de sostener, una carga insoportable. Alaric, el monje, observó en silencio, su expresión una mezcla de compasión y tristeza. Sabía que la verdad, por liberadora que fuera, era también una herida profunda que necesitaba tiempo y esfuerzo para sanar, y que el dolor era un precio inevitable para la recuperación. El olor a putrefacción del pantano parecía intensificar la amargura en el alma de Kaelen, el olor a la muerte que él había causado. Aún desolado, con el peso de su pasado aplastándolo bajo una carga insoportable, Kaelen sintió una nueva determinación surgir en su corazón, una pequeña pero persistente llama en medio de tanta oscuridad. La maldición se dio cuenta con una claridad dolorosa que lo hirió más que 1000 hojas. No era algo impuesto por una fuerza externa y maligna, sino algo que él mismo había nutrido, con su negación, su huida y su culpa. La única forma de encontrar la redención y la paz era enfrentar su pasado de frente e intentar reparar el daño que había causado, por imposible y aterradora que pareciera esa tarea. No había hechizo, ritual o artefacto que pudiera deshacer sus acciones, pero quizás había un camino para la penitencia y para la curación de su propia alma. Un camino tortuoso, pero necesario. Se levantó, sus articulaciones crujiendo en su armadura, la hoja eterna más firme en sus manos que nunca antes, como si la propia hoja se hubiera convertido en su nuevo propósito. Sus ojos, aunque aún cargados de dolor y remordimiento por las atrocidades que había cometido, brillaban con una nueva claridad, un propósito renovado que lo impulsaba. Ya no era la huida lo que lo movía, sino la búsqueda de un propósito mayor que él mismo, una oportunidad de convertirse en algo diferente al monstruo que había sido. La niebla del pantano comenzó a disiparse lentamente, como si la propia naturaleza reconociera el cambio en su espíritu. Una señal de que el camino hacia la redención se estaba abriendo y que la oscuridad comenzaba a ceder a una nueva aurora. Kaelen se dedicó a una ardua penitencia que le exigía más que cualquier batalla librada, una batalla contra sí mismo. Regresó a las ruinas de la aldea que había destruido, y con sus propias manos callosas y sangrantes comenzó a reconstruirla. El sonido de martillos golpeando madera y piedra, el olor a mortero fresco y el crujido de cuerdas elevando vigas llenaron el aire, reemplazando el silencio fúnebre de la desolación. Edificó nuevas casas desde cero, con cada ladrillo una oración de perdón.
Cultivó las tierras que antes habían sido quemadas y plantó nuevas semillas, simbolizando el renacimiento y la esperanza. Ayudó a los huérfanos y viudas que él mismo había dejado, ofreciendo consuelo y compartiendo lo poco que poseía de bienes y de esperanza. Ofreció su fuerza y su tiempo incansablemente, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Defendió a los débiles y oprimidos, usando la hoja eterna, antes un arma de destrucción, para proteger a aquellos a quienes había dañado, convirtiéndose en su guardián. El brillo de la hoja ahora era un escudo para los inocentes, un faro de justicia. Los demonios, aunque todavía presentes en las profundidades de su mente, se volvieron menos amenazantes, sus formas más translúcidas, sus voces más débiles e indistintas, como ecos distantes de un pasado que perdía su fuerza. Con cada acto de bondad, con cada vida que tocaba con compasión y servicio, un fragmento de su maldición parecía disiparse, como la niebla matutina bajo el sol. La luz de la redención, aunque tenue y siempre presente, comenzaba a brillar más fuerte en su alma, iluminando las sombras de su pasado, una promesa de paz. La reputación de Kaylen, ahora conocido como Kaylen el Redimido, comenzó a extenderse por todas las tierras, llevada por los vientos y los murmullos de los viajeros. La leyenda del caballero maldito que, en lugar de sucumbir a la oscuridad que lo consumía, eligió enfrentarse a sus propios demonios y se convirtió en un benefactor para el pueblo, un guardián de los indefensos. La maldición, la manifestación de su culpa, no desapareció por completo. Se convirtió en una parte intrínseca de su existencia, un recordatorio constante de su pasado y de las lecciones aprendidas. Sin embargo, con cada día que pasaba, el control que tenía sobre él disminuía, perdiendo su fuerza y su poder para atormentarlo. Nunca se liberaría de su pasado, pero había aprendido a vivir con él, a usarlo como un recordatorio constante de sus responsabilidades y del valor intrínseco de cada vida. La hoja eterna, antes un símbolo de su carga y destrucción, era ahora un faro de esperanza, utilizada para proteger y sanar en lugar de destruir. Al final de sus días, Kaylen encontró la paz, una paz que no se asemejaba a la ausencia de tormento, sino a la aceptación y la serenidad de un alma que había luchado y vencido. No fue absuelto de sus pecados por una fuerza divina externa, sino que encontró la redención en la ardua penitencia y el servicio incondicional a los demás, curando las heridas que él mismo había causado. Los demonios aún lo visitaban en sus últimos años, pero ahora eran solo sombras desvanecidas, figuras translúcidas e inofensivas, incapaces de causarle daño o perturbar su paz. Kaylen, el portador de las sombras, murió no como un héroe intocable e impecable, sino como un hombre que había enfrentado su propia oscuridad más profunda y emergido, no ileso, pero en paz consigo mismo y con el mundo. Su historia se convirtió en un lamento, un cántico que se transmitía de generación en generación,
un recordatorio eterno de que, incluso en las profundidades de la desgracia, cuando la oscuridad parece inevitable y sofocante, la redención es posible para aquellos que buscan la luz en su propio corazón y perseveran en su viaje. La suave brisa en el campo recién plantado llevaba el aroma de una nueva vida, y el susurro de su nombre parecía mezclarse con el viento, una leyenda que jamás sería olvidada.